Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos al primer seminario del año 2023. Hoy vamos a hacer una invitación a todos ustedes a estos seminarios gratuitos que vamos a estar impartiendo aproximadamente una vez a la semana. En este caso, hoy vamos a platicar principalmente sobre lo que es nuestra visión de la medicina integrativa, ya que para analizar estos aspectos en la actualidad, primero debemos mencionar qué es la salud, ya que en la actualidad, pues, como ustedes saben, la mayoría de la población mundial pues, está enferma y cada vez hay más enfermos, tanto en número como en porcentajes. Entonces, dentro de este análisis de la medicina integrativa, podemos mencionar que el contemplar a la salud principalmente interviene el análisis del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un entorno en el cual vive el ser humano, el cual da ciertas condiciones para que se pueda desarrollar, posteriormente sobrevivir. Como ustedes saben, por ejemplo, en los polos son lugares muy fríos en los cuales es muy poca la vida. Por eso, en este aspecto, el ser humano no puede sobrevivir en los polos. La forma ideal en el desarrollo del ser humano se da principalmente entre los trópicos del planeta Tierra, lugares donde hay cierto tipo de calor adecuado para que se pueda desarrollar el ser humano de forma en la que no se manifieste la enfermedad. Entonces, la salud es la capacidad de adaptación del ser humano al entorno. En este aspecto, entonces, vamos a observar que hay distintos entornos a los cuales nos tenemos que acoplar. Por eso el ser humano se acopla al frío, se acopla al calor, se acopla al otoño, a la sequedad, se acopla a los estados húmedos. Y si puede desarrollarse dentro de estos entornos, entonces se considera que es una persona saludable. Entonces, este entorno puede ser incluso cambiante. ¿Por qué? Porque las estaciones del año van cambiando y van trayendo climas diferentes por los cuales se puede llegar a modificar los estados de salud de los humanos. Por ejemplo, en invierno, pues hace más frío, hay más gripes, hay más tipo de enfermedades de dolor, ya que el frío lo que genera es una tensión, principalmente en el cuerpo, y esta tensión hace que se congele directamente la sangre y puede generar este tipo de dolor. En las épocas calientes, en verano, por ejemplo, hay más enfermedades de calor, golpes de calor, epistaxis, sangrados nasales, que los da directamente el entorno. Posteriormente, podemos mencionar que este estado cambiante de salud ahora también puede ser modificado por un aspecto que se le conoce como los sentimientos que tenemos todos los seres vivos, ya que los sentimientos van a generar en el organismo una segregación mayor de un tipo de neurotransmisor llamado adrenalina y acetilcolina, lo que va a cambiar principalmente los ritmos que ya nos da el cosmos y que tenemos los seres humanos, como por ejemplo 81 latidos por minuto aproximadamente, 20 respiraciones por minuto, la presión sanguínea entre 120 y 80, 36,5 grados centígrados de temperatura. Entonces, los estados emocionales pueden generar un cambio directamente en estos ritmos. También el ambiente, el clima, interviene directamente en el estado de emoción, en los sentimientos. Por eso los sentimientos también pueden generar alteraciones en el estado de salud. En la actualidad también debemos de mencionarles que ahora ya
encontramos ciertos lugares, los seres humanos, donde desarrollarnos, donde poder vivir. Pero hay que mencionar que en la actualidad, pues la asistencia sanitaria que se tiene, vamos a hablar principalmente de México, pues es una asistencia sanitaria fallida. O sea, el sistema de salud en México y en el mundo es un sistema que no funciona. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si los sistemas de salud funcionaran, pues ya no habría enfermos. Y en la actualidad podemos analizar que la Secretaría de Salud pues nos ha dicho que los mexicanos, pues 93% de enfermos. La mayoría de los mexicanos estamos enfermos. Esto lo dice Secretaría de Salud de México. Lo cual llama mucho la atención porque solamente el 7% de los mexicanos tienen algún estado de salud. Pero si contamos a la caries, imagínense, pues entonces todos estamos enfermos. La medicina integrativa en este caso se propone un análisis ya de que en la actualidad pues hay que tratar de ir reduciendo a todos estos enfermos. Porque, por ejemplo, 16 millones de muertos al año por problemas cardíacos en el mundo. 16 millones de personas se mueren por el consumo de principalmente alimentos que nuestro organismo no está diseñado para procesar. Entonces, la medicina integrativa propone la unión de las medicinas modernas, conocida como la medicina alópata, y la medicina alternativa, conocida como las medicinas tradicionales, las medicinas milenarias, que en la actualidad siguen vigentes. ¿Por qué? Porque este tipo de medicina integrativa que nosotros proponemos es nada más para las personas que quieran tener un tratamiento en el cual puedan llegar a un tipo de curación. Ya que en la actualidad, como ustedes saben, la medicina moderna no contempla los estados de curativos, sino simplemente contempla los estados de control. Por ejemplo, diabetes no se puede curar, se controla. Hipertensión no se puede curar, se controla. Y en este aspecto hemos observado a lo largo ya de 13 años que llevamos en este tipo de análisis sobre los diferentes tipos de medicinas que hay en el mundo, y observamos que hay una muy especial que es la medicina tradicional china, en donde nos explica cómo podemos generar procesos incluso de regeneración orgánica. A que, por ejemplo, si tenemos un páncreas que ya no está generando células beta pancreáticas y nosotros le damos algún tipo de planta medicinal o colocamos algunos estímulos en el cuerpo y empieza a volver a generar estas células especializadas, pues esto es un tipo de curación. Obviamente para esto se necesita un proceso de tratamiento, un proceso de curación en el cual se lleva al organismo a una regeneración. Porque en este caso, como ustedes saben, en la actualidad, por más estudios modernos que se tengan, no hay productos curativos. No tenemos ningún producto que genere una curación. Es más, se presume que ningún humano, ninguna persona puede curar a alguien más. Lo que se hace en este caso es ayudar principalmente a identificar qué alteración interna se tiene que se manifiesta en el exterior del cuerpo y ayudarle al organismo para que se regenere este funcionamiento interno. Por eso nosotros ayudamos simple y sencillamente al organismo y el propio organismo genera sus procesos de curación. Nosotros nada más lo enfermamos con nuestro estilo de vida o lo curamos con nuestro estilo de vida.
Por eso, en este caso, dentro de la medicina moderna, pues ha habido errores, como por ejemplo seccionar al cuerpo. ¿Estás enfermo de la diabetes? Pues ve el páncreas, el hepatólogo. Enfermo del hígado, hepatólogo. Estás enfermo del riñón, con el nefrólogo. Estás enfermo del corazón, con el cardiólogo. Perdón, voy a tomar agua. Y en este caso mencionamos que esto es un error porque no podemos seccionar al cuerpo, ya que el cuerpo tiene un funcionamiento integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el hígado le manda la sangre al corazón, el corazón le manda la sangre al vaso, el vaso le manda la sangre a los pulmones le mandan la sangre a los riñones, y los riñones le regresan la sangre al corazón. Entonces es un circuito interno el cual no se puede seccionar. ¿Por qué? Porque el origen de las enfermedades proviene de todo. Entonces no podemos apartar a un órgano y trabajar simplemente con él. Entonces la medicina integrativa en este caso contempla al cuerpo humano como un ser integral, en el cual vamos a identificar cuáles son las estructuras que están fallando para que posteriormente ayudar a este tipo de estructuras a que se regeneren. No descartamos también que en el futuro se va a unir tanto la medicina alternativa conocida en la actualidad como la medicina moderna, porque en realidad es una sola medicina, no hay que separarlas. La problemática aquí está en que no se reconoce principalmente la utilización de técnicas incluso milenarias que generan procesos curativos. Ni modo. Si una persona en algún momento llega a tener 1000, por ejemplo, de glucosa, pues adelante, hay que meterle medicamentos alópatas, insulina, metformina, dimenclamida, porque nos puede ayudar en estados de emergencia, principalmente. O, por ejemplo, urgencias médicas, algún choque, fractura expuesta. Pues qué bueno que tenemos grandes doctores, principalmente, que se dedican a todo este aspecto. Pero dentro de las enfermedades que en la actualidad son número 1 en México y en el mundo, como por ejemplo diabetes, hipertensión y sobrepeso y obesidad, en este tipo de enfermedades puede trabajar la medicina tradicional, la medicina alternativa, desde un análisis también integral. Por eso, la medicina integrativa va a trabajar principalmente sobre 4 cuerpos, ¿no? Como ustedes saben, en las grandes culturas del mundo y en las grandes medicinas se contemplan estos 4 cuerpos. Uno es el físico, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. En este caso, bueno, el cuerpo físico es el cuerpo que nosotros palpamos, es el que nosotros movilizamos, y dentro del aspecto físico debemos mencionar que hay ciertos tipos de leyes que gobiernan al cuerpo físico. Básicamente son las leyes de la naturaleza, de la naturopatía, que en este caso nos quiere decir, principalmente para el ser humano, que nosotros somos seres herbívoros. O sea, tenemos una fisiología herbívora porque nuestro movimiento mandibular es lateral, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el de los carnívoros no. El de los carnívoros nada más su movimiento mandibular es hacia arriba y hacia abajo. El hígado de los herbívoros, de nosotros, genera colesterol y el hígado de los carnívoros no genera colesterol, por eso lo tiene que adquirir directamente, de forma fresca. Los ácidos gástricos de los herbívoros son menos ácidos que los ácidos gástricos de los carnívoros. Las muelas
los dientes principalmente de los herbívoros son planos y están diseñados para moler. Y los dientes de los carnívoros son filosos, diseñados principalmente para arrancar. Entonces, aquí empezamos a observar que si nosotros vamos en contra de esta ley, ahora se puede generar una enfermedad, una alteración del cuerpo físico. La segunda ley quiere decir que nosotros somos seres nómadas y los últimos 10.000 años hemos sido consumidores de alimentos de origen animal, pero también a partir de la agricultura, pues hemos sido seres sedentarios. Nuestro organismo está diseñado para trotar 10 kilómetros diarios hasta 30 kilómetros diarios. Por eso, si nosotros nos mantenemos inactivos o sedentarios, también viene un atrofiamiento, por lo cual se puede y se manifiesta una enfermedad. Es una persona que ya se le tuvo desgaste de rodillas y no se mueve, pues imagínense, más va a estar atrofiado. Pero si mueve sus rodillas, aunque le genere un tipo de dolor, eso ayuda a la regeneración del cartílago. Nosotros tenemos que estarnos moviendo constantemente. La tercera ley es la ley de que nosotros estamos diseñados como humanos biológicos, como comedores principalmente de frutas, verduras, semillas oleaginosas y agua. Y la cuarta ley del cuerpo físico es que nosotros tenemos la capacidad de autorregenerarnos. La ley de la autocuración, la ley de la autorregeneración, conocido principalmente por Jonas Friesen, un estudioso del Instituto Karolinska de Suecia, como la ley de la homeostasis, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse constantemente si le damos el chance de esto. Cada 4 días se regeneran las mucosas, cada 15 días se regenera la piel, cada 120 días se regenera la sangre, cada 365 días se regenera el hígado y por ende todos los demás órganos. Cada 12 años se regeneran los huesos y cada 15 años se regeneran todos los músculos. Esto principalmente hablando en cuanto al cuerpo físico. Tenemos también un cuerpo llamado el cuerpo energético, que en este caso el cuerpo, hablar de la energía es un poco complejo porque hay muchas formas de manifestaciones de energía. En este caso, la energía se define como la capacidad de trabajo, de hacer un tipo de trabajo. Y por eso aquí podemos encontrar que a veces tenemos baja energía o a veces podemos tener un exceso de energía. Ahora, el cuerpo energético sale del cuerpo físico. Y en este caso, este cuerpo energético va a estar generado por, como nos dice la medicina china, por la energía del cielo, por la energía de la tierra y por la energía del hombre. La energía del cielo, en este caso, debemos mencionar que nosotros recibimos ciertos tipos de frecuencias que provienen del cosmos. Por eso nosotros cuando observamos en la noche al cielo, vemos estrellas, pero incluso muchos de estos tipos de estrellas pues ya no existen, pero apenas nos está llegando su luz. Y también nos está llegando la luz del sol. 149.000.499 es la distancia de la Tierra al Sol, que en este caso se considera como una unidad astronómica. Y esta distancia de la Tierra al Sol tarda 8 minutos en llegar la luz del Sol al planeta Tierra. Entonces, todo este tipo de energías son las energías que vienen del cielo. Por eso se llamó de esta forma. Esa energía, posteriormente, genera ciertos tipos de condiciones en la Tierra para que se dé la temperatura adecuada, para que se den incluso los elementos adecuados y la alimentación adecuada.
Después tenemos la energía de la tierra, que en este caso es la energía que sale principalmente en los alimentos, frutas, verduras, semillas oleaginosas y agua. Estas dos energías, la energía del cielo y de la tierra, van a formar la energía del hombre. ¿Y cuál es esta energía del hombre? Proviene principalmente de los alimentos que estamos diseñados para consumir. Por eso este tipo de alimentos van a generar un estímulo desde el centro de nuestro sistema digestivo estómago, mandando la sangre hacia las extremidades. Pero este tipo de energía también llega a sobresalir de nuestro cuerpo, generándose como calor. Entonces, hay unos tipos de cámaras especiales, los cuales al enfocar al ser humano, se ve cierto tipo de halo de colores. Entonces, este tipo de halo, este tipo de aura, es el cuerpo energético. Por ejemplo, una persona puede estar bien alimentada, puede estar bien nutrida, etcétera, pero si tiene baja su energía, no puede desarrollar un trabajo. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora la persona tiene un excedente de energía. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, la persona ya está durmiendo, ya se está acostando a dormir y de repente vigilia toda la noche y no duerme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su cuerpo tiene un excedente de energía, el cual no ha eliminado para que se regenere. Entonces, este cuerpo energético incluso se le llama el aura. Todos tenemos y podemos desarrollar la capacidad de observar este halo de luz, que incluso por eso ya hay cámaras especiales, como la cámara Kirkland, que puede observar este tipo de emanación, que simple y sencillamente pues es el calor que nosotros emanamos. Tenemos otro cuerpo, que en este caso es el cuerpo mental. Y el cuerpo mental es generado principalmente por la interacción de la sociedad y el ambiente. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de desarrollarnos, nuestra forma de trabajar, se da por las condiciones que nosotros vamos aprendiendo directamente en la familia que estamos y en el entorno donde nos desarrollamos. No son las mismas personas, no es el mismo pensamiento o alteraciones mentales las que se tienen en China que las que se tienen en América. Son diferentes. Y este aspecto mental se puede fortalecer principalmente aprendiendo cosas nuevas diarias, pues, observando los seminarios gratuitos que vamos a dar. De esa forma fortalecemos el cuerpo mental. Perdón. Pero también nuestro cuerpo mental se puede ir atrofiando cuando no hay un buen manejo, principalmente de los estados emocionales, ya que los estados emocionales son las manifestaciones de nuestro estado mental. Por eso, cuando no hay un buen control de estas emociones, pues hay una alteración directamente en este pensamiento. ¿Cómo podemos trabajar el cuerpo mental? Pues la recomendación es ir a buenos psicólogos que hayan tenido principalmente más de 6 años de tratamiento ellos, para poder ayudar a que se realice un tipo de autoanálisis constante y identificar principalmente cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cómo nos desarrollamos en el entorno social, si todo lo que estamos haciendo es benéfico para nosotros o nosotros mismos incluso nos podemos estar generando los estados de enfermedad. Y 4, tenemos al cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual ahora se analiza como la conexión, yo lo defino como la conexión de la matemática celeste y la conexión con el cosmos. ¿Por qué? Porque el concepto de espíritu se le relaciona con todo lo que nosotros conozcamos o analicemos como
nuestro aspecto de deidad, se puede decir de esta forma, pero desde un análisis científico, toda esta conexión celeste que se tiene, bueno, pues el espíritu es la conexión que tenemos con el sol. Por eso nuestro sistema nervioso tiene irrigaciones nerviosas que llegan directamente hasta la piel y el cual, bueno, pues se va desarrollando, se va fortaleciendo con un tipo de vitamina conocida como vitamina D. Y esta vitamina D fortalece a los huesos, fortalece al sistema nervioso, etc. Entonces, esta conexión con el sol, con el cosmos, con esta matemática celeste, se le considera la parte espiritual. Esta parte espiritual incluso puede generar también afectaciones en los ritmos directamente de nuestro cuerpo. Y también está relacionado con el movimiento del sol y con el movimiento de la luna, ya que como ustedes saben, no es que si Júpiter tiene algún movimiento, yo voy a reaccionar de una forma distinta. Eso parece que está más relacionado con el aspecto astrológico, sino que las condiciones del cosmos y de la Vía Láctea nos dan las cuentas matemáticas para poder analizar el origen incluso de la materia y el origen de la antimateria. Por eso el aspecto espiritual es muy complejo de comprender, pero es real. ¿Por qué? Porque se tiene. Y todos estos cuerpos los podemos estimular con 4 grandes técnicas que se tienen en todas las medicinas del planeta Tierra. Como por ejemplo, la primera medicina que se analiza es la herbolaria. Y ahora, estos 4 cuerpos yo los puedo trabajar con las 4 técnicas que más adelante voy a mencionar, que en este caso es la herbolaria, la medicina interna, el masaje y la meditación en movimiento. Esas son las 4 técnicas. Por ejemplo, si una persona se enferma del cuerpo físico, yo puedo trabajar con herbolaria. Y la herbolaria engloba a todas las plantas medicinales y engloba a todos los alimentos. En este caso, cuando se manifieste una alteración del cuerpo físico, yo voy a utilizar sustancias activas, ¿no? Por eso la herbolaria tiene que pasar de afuera hacia adentro de nuestro organismo, generar un estímulo. Las sustancias activas hacen 2 cosas, o estimulan o bloquean. En este caso, este tipo de sustancias activas nos van a ayudar, por ejemplo, para limpiar nuestro organismo. Si hay una alteración del cuerpo físico, por ejemplo, piedras de la vesícula biliar, litos, pues yo tengo un tipo de planta que tenga una sustancia activa como la saponina, grandes cantidades de saponinas, y las saponinas empiezan a deshacer lito, la piedra, y posteriormente el propio organismo después lo manda al intestino delgado y sale por la materia fecal. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que yo puedo trabajar directamente al cuerpo físico con sustancias activas, plantas medicinales. Pero, por ejemplo, si se enferma el cuerpo energético, bueno, pues hay algunos tipos de prácticas que se han realizado y siguen vigentes en la actualidad, como por ejemplo las limpias. Cuestiones muy controversiales, pero vigentes y reales en la actualidad, que ya se empiezan a analizar desde el aspecto científico. Incluso en México dejaron de ser satánicas este tipo de prácticas después de que el Papa Juan Pablo II se dejó hacer una limpia en la Basílica de Guadalupe.
para lo cual pues todos le hemos estado agradecidos porque ya no son satánicas este tipo de prácticas e incluso en la actualidad pues siguen vigentes. Hay algunas hipótesis de por qué funciona, hay varias hipótesis y principalmente son transferencias energéticas. Y las transferencias energéticas de un ser vivo a otro ser vivo, que en este caso son las plantas, es el huevo, es el fuego, es el alcohol curado, etc. De esa forma, con la arbolaria podemos estimular al cuerpo físico. El cuerpo mental, cuando se llega a enfermar directamente, también nos puede ayudar, en este caso, en urgencias, pues la alopatía, la medicina alópata, lo cual no es lo que se desea. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos alópatas generan un daño al organismo. Y todos los medicamentos fitoterapéuticos no generan ningún daño siempre y cuando se manden de forma adecuada y se tomen de forma adecuada. El cuerpo mental, por ejemplo, se les puede mandar algunas plantas que se han estudiado, como por ejemplo el ojo de gallina, Galfimia glauca, la flor de manita, para las alteraciones mentales, trastornos mentales, la pasiflora, etcétera, se puede utilizar. Y en el cuerpo espiritual, pues también el estar en un entorno donde haya vida, principalmente en un bosque, en la naturaleza, este tipo de contacto directo se da a través de todos nuestros sentidos, del sentido del tacto, del sentido olfativo, del sentido visual, y es uno de los mejores alimentos que podemos tener para el cuerpo físico. Después analizamos a la medicina interna, que dentro de todas las medicinas en el mundo se analiza cómo funciona el organismo de forma interna. En China, por ejemplo, la medicina china, en la India la medicina ayurveda, en México pues no hubo mucho, casi todo esto fue devastado, todo este tipo de información, pero incluso hubo contactos de China con México. Por eso hay coincidencia en muchos de sus tratamientos, como por ejemplo el masaje de anginas, perdón, el tronido de anginas. Se están utilizando puntos, paquetes neurovasculares muy similares y se encuentran incluso pinturas dentro de zonas arqueológicas mayas. Por eso. Entonces, dentro de la medicina interna, en la actualidad lo que nos ha dado más respuestas dentro del aspecto científico, pues es el analizar el funcionamiento del cuerpo a través de la medicina china. A diferencia de la medicina moderna que secciona el cuerpo. Ya hemos mencionado que, por ejemplo, hay un tipo de circulación sanguínea interna. En este caso es la que les mencionamos. El hígado manda la sangre al corazón, corazón al vaso, vaso a los pulmones, pulmones al riñón y riñón a hígado. Se cierra el circuito interno. Y posteriormente tenemos una circulación sanguínea externa, que en este caso se va individualizando, por ejemplo, a través de las arterias y de las venas. Por eso del corazón sale un tipo de arteria que se llama arteria subclavia, que viene debajo de la clavícula. Y fíjense, aquí es la primera vez que se junta un vaso sanguíneo, arteria, con los nervios que vienen de las cervicales. Y cuando se junta, se genera un paquete. Este paquete vascular y nervioso. Por eso son los paquetes neurovasculares, conocidos en la actualidad como los puntos de acupuntura. Entonces, esta circulación sanguínea externa, pues miren, viene descendiendo y es la vena cefálica, perdón, la arteria cefálica. Fíjense. Ya cuando termina, pues inicia otro recorrido de circulación sanguínea externa, porque este es el recorrido del pulmón.
O sea, el órgano pulmón hace este recorrido, se manifiesta directamente en el interior de la extremidad superior. Y luego viene un retorno por la vena cefálica, que viene de regreso. Ajá. Y ahora ya viene con otra estructura que se llama intestino grueso. Después, cuando se termina el intestino grueso, comienza otro, que es el estómago. Entonces, y así consecutivamente. Este tipo de medicina que nos explica cómo es el funcionamiento interno y externo, pues ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque en este caso, en la medicina interna, nosotros ya no vamos a utilizar sustancias de afuera hacia adentro, sino que al estimular directamente al organismo, ya sea con agujas principalmente, esto va a generar que nuestro propio cuerpo genere sus neurotransmisores. Y posteriormente, por eso, el mismo cuerpo se va autocurando. Entonces, vamos analizando que cada vez, por ejemplo, en la herbolaria, pues necesitamos sustancia activa. La medicina interna ya no necesitamos sustancia activa para hacer que nuestro propio cuerpo se empiece a estimular. Y en este caso, por ejemplo, para el cuerpo físico, pues tenemos el estímulo de las agujas. Cuando hay principalmente enfermedades, se les llaman factores patógenos externos. Los factores patógenos externos son las enfermedades que vienen de los climas. Pues el verano me puede generar una enfermedad de calor, el invierno me va a generar una enfermedad de frío y principalmente en este caso se analiza el viento. Pero oigan, ¿qué es eso del viento? ¿Qué es eso de los climas? Para que se comprenda mejor, son los microbios. Como ustedes saben, hay 4 tipos de microbios: hongos, parásitos, virus y bacterias. Entonces, estos microbios tienen que venir de afuera hacia adentro. Por eso se les llama los factores patógenos externos. Y su misión es matarnos. ¿No? Esa es su misión. ¿Cuál va a ser la misión de nuestro cuerpo? Matar al microbio. 2, los factores patógenos internos. Los factores patógenos internos quiere decir que ahora no tuvo que venir algo del exterior al interior, sino que desde el propio interior se generó la alteración de neurotransmisores. Por eso los sentimientos son los que generan alteraciones internas y en este caso son peligrosos. Las emociones son pasajeras, los sentimientos son duraderos. Los sentimientos como ira, alegría, pensamiento, tristeza o miedo van a dañar directamente de forma interna al cuerpo. Y 3, los factores coadyuvantes, los que no tienen que ver con los microbios ni con los sentimientos. Por ejemplo, un accidente. Bueno, es un factor coadyuvante. Una persona, los fumadores pasivos, es un factor coadyuvante. Eso también los puede llevar a la enfermedad y en estos aspectos la medicina interna, las agujas, ayuda a que se cure el cuerpo físico. Por ende, si se cura el cuerpo físico, se va a regenerar el cuerpo energético. Y en este caso también tenemos formas de estimular al cuerpo mental y al cuerpo espiritual con algunas estructuras que se han detallado ya hace más de 6,000 años, principalmente con nervios que salen de la columna vertebral y que llegan a irrigar a la altura del omóplato. ¿Por qué? Porque en la altura del omóplato, directamente en la espalda, ahí es una línea en la cual se trabaja el aspecto espiritual. Por eso, este análisis espiritual, pues es la conexión que tenemos con el sol, con el cosmos, y que puede afectar directamente los ritmos. Entonces, si nosotros estimulamos estos puntos con agujas o con masaje, pues miren, no necesitamos sustancias de afuera hacia adentro, sino que nuestro propio cuerpo
se le ayuda a la regeneración. Tres de las técnicas que también se encuentran en el mundo es el masaje. Ahora, fíjense, aquí en el masaje también no necesitamos sustancias del exterior para estimular el interior, sino que simple y sencillamente con estimular estos nervios y estos vasos sanguíneos que posteriormente van a llegar a irrigar a los órganos, es más que suficiente. Por eso en la actualidad siguen vigentes principalmente todas estas técnicas manuales. Pero en la actualidad ya hay dos divisiones en cuanto a los masajes. Los masajes son terapéuticos o relajantes. Los masajes relajantes principalmente son los que no tienen una... simple y sencillamente van a trabajar al cuerpo de forma superficial. E incluso a veces se trabaja todo el cuerpo. Pero si hay alguna lesión en la espalda, alguna contractura, no se trabaja a profundidad. Para eso están los masajes terapéuticos, porque el masaje terapéutico va a analizar la zona afectada, cuál es el origen de la afectación y cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para quitar algún tipo de hipercifosis, por ejemplo, hiperlordosis, desgaste en los ligamentos de la rodilla, etc. Por eso. Entonces, el masaje también nos puede ayudar en todo este aspecto de forma en estímulo directo para fortalecer el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y 4, la meditación en movimiento. La meditación en movimiento, fíjense, ahora ya no necesitamos ni de masajes, ni de agujas, ni de sustancias activas. Simple y sencillamente con concentrarnos en nuestros movimientos, como por ejemplo el Qigong, el yoga. En México hay algunos tipos de danzas, como la danza conchera. Después, la danza conchera, todos se salieron, quitaron la guitarra y se volvieron los mexicas. Es un tipo de meditación en la cual vamos haciendo movimientos y este tipo de movimientos, por ejemplo, al levantar las manos, estoy yo estimulando, fíjense, pues miren el canal de intestino grueso y el canal de pulmón. De esta forma, el propio cuerpo al movilizarse ya está ayudando a regenerar al organismo. Por eso, dentro de este aspecto, hay ciertos tipos de formas ya diseñadas de movimientos en los cuales los puede hacer desde un anciano hasta un niño. Por eso los danzantes, cuando ustedes los llegan a ver en el zócalo, oigan, así no se mueve el mundo, sino que el mundo tiene un movimiento constante, continuo e impecable. Por eso el movimiento tiene que seguirlo tanto el bebé, que diga tanto el niño, como el adulto mayor. Y en este caso se puede, se vale principalmente el estímulo del yoga, el estímulo del Qigong, del Kung Fu, del Tai Chi, etc. Esto va a ser un estímulo interno en el cual va a fortalecer al cuerpo físico, va a fortalecer al cuerpo energético, va a fortalecer al cuerpo mental y también al cuerpo espiritual. Y de esta forma, entonces, analizamos que hay muchísimas técnicas que se conocen en la actualidad para poder analizar, primero, cuál de estos 4 cuerpos es el que está enfermo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede tener dolor de hombro, pero el dolor de hombro puede ser generado por una alteración física, puede ser generado por una alteración energética, puede ser generado por una alteración mental y puede ser generado por una alteración espiritual. Entonces, hay que analizar principalmente
que si yo ya hice un tratamiento del dolor de hombro, por ejemplo, con masaje, y no se quitó, es que no el origen, el diagnóstico no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de condiciones que vamos a observar en el diagnóstico, el cual nos va a decir cuál va a ser el origen. Por ejemplo, si una persona se la pasa todo el tiempo pensando, este pensamiento intenso va a absorber el 20% de los líquidos de los intestinos. Entonces, el faltante intestinal se va a manifestar en su recorrido nervioso. Fíjense qué interesante. Por eso un dolor de hombro puede ser generado por alteraciones digestivas. Y si yo estoy trabajando directamente al hombro y no se quita el dolor, tengo que ir directamente al origen. Limpiamos los intestinos, ayudamos a que se regenere el microbioma, posteriormente se quita el dolor de hombro. Entonces, todo esto es principalmente para tener una visión de lo que nosotros proponemos como medicina integrativa. La medicina que es nada más para las personas que se quieren curar, que quieren tener un proceso terapéutico de sanación. ¿Por qué? Porque también hay personas que no se quieren curar y es muy aceptable. Cada quien tiene su libre albedrío dentro de este aspecto. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en el primer seminario del año 2023. Los esperamos como una vez a la semana. Vamos a analizar si será los jueves o los viernes. Posteriormente ya les vamos a indicar. Y también vamos a aprovechar para invitarlos a nuestro próximo diplomado, el diplomado de Herbolaria y Medicina Natural, el cual pues lo vamos a iniciar el próximo 28 de enero, sábado, en una modalidad semiescolarizada. Son los sábados de cada 15 días. Una clase va a ser online y la otra clase va a ser online o presencial. Los que puedan venir presencial a Toluca pueden hacerlo y los que no puedan o estén en algún otro país o estado lo pueden tomar vía online. En este caso, a todos los compañeros que están aquí les vamos a ofrecer una beca del 10% de descuento en la colegiatura. A todos los alumnos de seminario con hasta el 10 de enero. La forma es muy sencilla, manden una foto de este seminario con todos sus datos, su información, y los que le interese, a los que le interesen, pues muchas gracias. Los que no, pásenlo a sus amigos o a sus enemigos. De mi parte ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima. Hasta luego.